Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo Frente a Frente. No vamos a dejar esta temática porque sabemos que fuera de muchos factores, la intimidación que hay en este momento hacia los micros, hacia los pequeños, hacia los medianos empresarios, ahora hasta la gran empresa, está afectando seriamente la economía, fuera de lo que hemos visto en las últimas semanas, ¿verdad? Titulares de que ya los extorsionadores están llegando a las casas de los ciudadanos, de los habitantes de Honduras. Esas imágenes que vimos el fin de semana de un grupo de criminales entrando a una vivienda de San Pedro Sula, sacando a la fuerza a un joven. Afortunadamente fueron solidarios todos los guardias de seguridad de la colonia y se enfrentaron a los delincuentes y lograron liberar al niño. Me da mucho pesar ayer cuando trascendió la noticia de un histórico negocio de venta de yuca con chicharrón en Tegucigalpa, en la parte sur, que optó por cerrar después de 50 años, sencillamente porque se le está pidiendo, se está extorsionando ahí a sus empresarios, a los dueños del negocio. Entonces muy difícilmente, y sabiendo que este sector de la economía, el micro, el pequeño, el mediano, es el mayor generador de empleo de Honduras, muy difícilmente logremos los objetivos, por muy buena intención que se tenga, de mejorar nuestra economía, de atraer capitales nacionales y extranjeros para invertir y seguir generando empleo. Yo siempre lo digo aquí, una de las máximas que buscamos como Estado es justamente que la gente tenga ingresos dignos y viva con dignidad, que tenga cómo responder, cómo reaccionar ante una emergencia. Pero en este clima es muy difícil, no obstante los esfuerzos de la autoridad. Estoy viendo aquí un titular de La Tribuna que dice: 30 colonias intervenidas, redada de extorsionadores, caen operativos en puntos calientes. Si necesitamos algo más, yo apoyo estas últimas medidas que ha anunciado el gobierno, que tienen que pasar por el Congreso Nacional para hacerle frente a la delincuencia y sobre todo a estas redes criminales orientadas a la extorsión. Sé que hay algunos puntitos que merecen más reflexión, porque no solo se trata de combatir a esta gente con el estado de excepción, suspendiendo garantías constitucionales. La premisa del respeto a los derechos humanos tenemos que defenderla. Por eso es interesante este comunicado de la Mesa de Derechos Humanos, que establece que los poderes de emergencia, como los estados de excepción, son instrumentos legítimos para responder a situaciones extraordinarias, pero limitados en tiempo y alcance conforme al marco legal tanto nacional como internacional. En ese sentido, los estándares internacionales requieren que estas medidas sean temporales y estén en vigor solo por el tiempo que sea estrictamente necesario, que se compruebe su necesidad y proporcionalidad, que no sean arbitrarias y que existan mecanismos para que quienes cometan abusos respondan. Hay una experiencia creciente a nivel global y regional de un mal uso de los poderes de emergencia, que los ha vuelto permanentes,
usados para la concentración del poder, la normalización de abusos a los derechos humanos o la flexibilización de los controles administrativos contra la corrupción. Uno de los usos más frecuentes de los poderes de emergencia es para luchar contra la criminalidad. Sin embargo, el combate a la criminalidad requiere la existencia de políticas de seguridad integrales que permitan abordar no solo los efectos de la delincuencia, sino las causas. El uso de poderes de emergencia para enfrentar situaciones de delincuencia permanentes no puede sustituir la existencia de estas políticas. Estamos claros que todo lo que tenemos hoy, fuera de esa droga que nos viene del sur, ya estas son palabras mías, y que nos vuelve una vía de tránsito y de pleitos por las drogas, Honduras tiene problemas estructurales que no los ha resuelto, que han multiplicado la pobreza y que han generado todo este clima que vivimos hoy. Esos son los problemas primarios, las causas que originan toda esta desigualdad, que al final se convierte en delincuencia. Atacar las mismas es fundamental para no tener que suspender garantías constitucionales o aplicar medidas de emergencia. Estamos totalmente claros en eso. Es recomendable que, por tanto, que ante la situación de inseguridad que vive la población hondureña, se generen políticas de seguridad integrales con participación de todos los sectores y se revise la decisión de adoptar un estado de excepción bajo los parámetros indicados antes. Este es el pronunciamiento de la Mesa de Derechos Humanos, que integran, ¿cuántas organizaciones, Dina? Son 19. 19 organizaciones. No las voy a leer todas, que la integra COINPRODEN, CIPRODE, Acción Ecuménica por los Derechos Humanos, DHSF, la Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales, Casa Alianza de Honduras, Centro de Desarrollo Humano Honduras, bueno, 19 organizaciones que ahí aparecen abajo de este comunicado para que usted termine de leerlas. Pues este va a ser el tema de hoy, explicado en la siguiente oración, en la siguiente idea que nos socializa de inmediato nuestra compañera Luz Madrid. Así que bienvenida, buenos días, Luz. Buenos días, Renato, buenos días a nuestros panelistas, televidentes. Por supuesto, usted puede opinar con nosotros a través del tema del día que está en pantalla, estado de excepción y el respeto de los derechos humanos. Opine a través del 9773-6065 y por supuesto usted puede dar la cara y estar en frente a frente a través del 9957-9532, donde le enviaremos un link de Zoom para que pueda conectarse y hacer sus consultas. Recuerde, una manera fácil de acceder a nuestras redes sociales es a través del código QR que ve en la parte de la pantalla, en la parte inferior. Escanéelo y tendrá un acceso directo para que pueda opinar a través de @FrenteAFrenteHN. Le repito, el tema del día, estado de excepción y el respeto de los derechos humanos. Renato. Recuerden que esta iniciativa del actual gobierno conlleva también atacar las finanzas de estas redes criminales. Ya se ha reunido el comisionado de CONATEL y toda la gente de CONATEL con las empresas operadoras de telefonía que tendrán que desempeñar un papel muy importante en esta cruzada que libra el gobierno. Además, la Comisión de Banca y Seguros también ya está tomando acciones. Falta ver cuándo el Poder Ejecutivo envía la iniciativa del estado de excepción específico en algunos lugares que propone la Policía Nacional. Y entonces, justamente esto es lo que vamos a analizar hoy. Concienciar a la policía de que es fundamental el respeto a los derechos humanos, que la suspensión de garantías no implica que la medicina o que la enfermedad se vuelva peor que el medicamento. Y concienciar a la gente también que en algunas colonias, tanto de San Pedro Sula, barrios como de Tegucigalpa, estarán bajo este régimen de excepción, la suspensión de garantías constitucionales. Nos dice la policía que será durante 6 meses. Eso es lo que ha anunciado la policía. No tengo información así del Poder Ejecutivo, pero la policía dice que el estado de excepción
se aplicará durante 6 meses. Para hablar del tema, la coordinadora de la Mesa de Derechos Humanos, Dina Mesa, aquí a mi lado izquierdo. Saludo a Dina Mesa, saludo a Sandra Zambrano, que es la directora ejecutiva de la Asociación para una Vida Mejor. Bienvenida, bienvenida Sandra. Aquí a mi derecha, el coordinador del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos y PRODE, don José Javier Acevedo. ¿Qué tal? Bienvenido, es un placer tenerlo en el programa. Y al coordinador de instituciones privadas pro niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus derechos, COI-PRODEN, don Wilmer Vázquez. ¿Qué tal, Wilmer? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, aquí, Dina, ustedes analizan el criterio de estas organizaciones en relación al anuncio gubernamental, la declaratoria de estado de excepción en Honduras y necesidad de políticas de seguridad integrales. Les cedo la palabra. Sí, muchas gracias, Renato, por la oportunidad que nos da. Creemos importantísimo, por un lado, el combate a la criminalidad. Estamos en una situación grave de infiltración incluso de los cuerpos de seguridad en estas redes criminales, y ahí hay un punto que vamos a abordar posteriormente en el sentido de que no se ha limpiado. Teníamos una comisión de depuración que no ha funcionado. Entonces, muy preocupados por este evento, por estas situaciones que están pasando, la Mesa de Derechos Humanos se pronunció y creemos que el respeto de derechos humanos es fundamental. Honduras está adscrita a convenios y tratados internacionales de derechos humanos que debe respetar, y por lo tanto en todas estas políticas de seguridad debe prevalecer los derechos humanos. ¿Qué pasa aquí? Hemos tenido consecuencias fatales de los toques de queda y estados de excepción. Honduras ha sido condenada en el caso de Vicky Hernández, por ejemplo, que fue una mujer trans, una compañera defensora de derechos humanos que fue asesinada en San Pedro Sula en el marco de un toque de queda por policías que cometieron este hecho. En el golpe de Estado, Renato, ¿cómo corríamos con esos toques de queda, esos estados de excepción constantes que ponía el dictador Micheletti en aquel entonces? Y muchos de los compañeros y compañeras que están actualmente en el gobierno también corríamos con ellos. Entonces creemos que, y la presidenta igual, Xiomara Castro, estaba en esas calles defendiendo la democracia, y creemos que es fundamental. En su plan de gobierno dice cosas muy importantes en cuanto a la seguridad ciudadana. Dice que el partido profundizó la política de mano dura y militarización que no ha dado resultados positivos, dijo en su plan de gobierno, en ningún lugar del mundo, porque toma el rábano por las hojas y confunde la seguridad, confunde el síntoma con la enfermedad, y que se han incrementado el presupuesto en defensa y seguridad para tal efecto. Entonces creemos que es muy importante este plan de la presidenta y que se ponga en práctica. Hemos visto abusos graves cuando hay estos estados de excepción. La policía y el ejército no entienden. Cuando están en una situación de esas, ahí agarran con todo. O sea, defensores, defensoras, quien se les atraviese, entran a las casas y todo sin ningún respeto a los derechos humanos, y creemos que ahí deben haberse previsiones, debe respetarse los derechos humanos, los convenios internacionales que Honduras ha suscrito. Me confundí un poquito. ¿Crees que se contradice la presidenta entre lo propuesto y lo que ejecutará con la suspensión de garantías constitucionales? Eso depende de cómo combina el respeto de los derechos humanos. Por lo que me leíste. En el texto se contradice, porque estaba hablando de una política de mano dura del anterior gobierno, y ahora estamos hablando de estados de excepción, utilizando las mismas prácticas de represión, no con una política criminal del Estado de respeto a los derechos humanos también. Recuerde, en el gobierno del presidente Juan Orlando, cuando la COVID empezó, se decretó un estado de excepción que no dejaba circular, que violentó el derecho a la libertad de expresión, y entonces estos estados de excepción, tal como dice nuestro comunicado, se aprovechan para abusar del poder. Ahora, es que una cosa es estar en el poder y otra cosa es estar en la oposición. Ustedes mismos admiten que los poderes de emergencia, como los estados de excepción, son instrumentos legítimos para responder a situaciones extraordinarias. Entonces, ya estando en el poder,
La presidenta ve que en algunas áreas se hace necesario tomar medidas excepcionales, utilizando esos poderes de emergencia que tiene para combatir la criminalidad. Es decir, uno en la oposición puede decir cualquier cosa. En el gobierno, cuando está viendo la realidad de un país, hay una óptica diferente, y máxime cuando tiene la presión, Sandra, de que mucha gente en Honduras dice que el gobierno debe imitar a Bukele en El Salvador. Y imagínate, yo quisiera estar cerca y ver cómo reacciona un gobernante cuando le dicen, miren que las cosas las está haciendo bien aquel presidente, y usted, ¿por qué no? Pero también me llama la atención cuando Dina dice, todo depende de la forma como se aplique este estado de excepción. Si va con toda la libertad de reprimir la policía sin respetar absolutamente nada, esa no será la manera como comience a solucionarse eso, sabiendo que la solución original a esto está en combatir los problemas sociales que tiene el país. Todo este enfoque tenemos que tenerlo claro los hondureños. Como defensora de derechos humanos y que venimos de las comunidades pobres y postergadas de la capital, consideramos que en el tema de seguridad del Estado se vio crecer aquella situación desde el 99, ¿verdad?, que empezaron a venir las primeras deportaciones de jóvenes de asociaciones ilícitas de California y de otros estados de Estados Unidos, ¿verdad?, en que no se le prestó atención a esa juventud, y entonces se fue generando una penetración de la mafia, ¿verdad?, en toda la sociedad hondureña. Si vemos en la mayoría de barrios en vías de desarrollo, pero en el país está inundado de estas asociaciones ilícitas que tienen la forma de vivir a través del crimen, ¿verdad?, a través del delito, pero que ha sido responsabilidad de todos los gobiernos no prestarle atención a estas poblaciones. Y vemos solo ahora mismo que se quiere resolver en este marco de emergencia, represión de parte del Estado, que nos debe garantizar la seguridad a los ciudadanos, pero que también esto va a generar un repunte de la violencia, ¿verdad?, porque quizá las personas puedan ser puestas en las cárceles, donde actualmente hay alrededor de 21,000 privados y privadas de libertad, y va a generar detenciones masivas que estas personas se les tiene que probar el delito, ¿verdad?, y proteger la humanidad de ellos, ¿verdad?, a través de las garantías constitucionales, pero que en la práctica nosotros que vivimos en esos barrios en vías de desarrollo, que se sufre extorsión, violencia generalizada, ¿verdad?, vemos que ahora mismo este gobierno tiene 10 meses de la administración del Estado y encontró un Estado prácticamente fallido, ¿verdad?, donde no hubo respuesta más que un cazabrujismo en ciertos delitos, ¿verdad?, que se ha asignado en las cárceles, y no vemos realmente una respuesta efectiva. En la medida, como decía usted y lo planteaban, hay necesidad de que los programas y proyectos se enfoquen, ¿verdad?, en de alguna manera, me voy adelantando, pero para poder reinsertar en las comunidades a estos jóvenes, que en alguna manera es la forma de sobrevivir. Vemos a la Presidenta de la República con el interés de alguna forma de combatir el delito, pero en la práctica venimos viendo y no podemos emular a un gobierno de Bukele, ¿verdad?, donde está combatiendo de esa forma, ¿verdad?, el delito, la criminalidad. Honduras viene pasando de un golpe de Estado y luego empezamos en el tema de cambios, ¿verdad?, en gobiernos débiles, frágiles, y la respuesta de la criminalidad pasa más allá de la represión, ¿verdad?, sino de crear políticas públicas donde todos y todas empiecen en esos procesos de
que el Estado garantice y tutele los derechos fundamentales de los ciudadanos. Miren, yo sé que para los organismos de derechos humanos, vamos a ver, es bien difícil defender políticas de suspensión de garantías constitucionales. Es bien difícil, por eso va a ser interesante este programa. A mí me llama la atención este comunicado que ustedes han dicho, desde el momento que dicen que admiten que los poderes de emergencia, como los estados de excepción, son instrumentos legítimos. Los organismos de derechos humanos lo reconocen, pero saben que en esos estados de excepción se presta para la violación a los derechos humanos. Y por eso están pidiendo ustedes que estas medidas sean temporales y estén en vigor solo por el tiempo que sea estrictamente necesario. Y además, le recuerdan a la presidenta el plan de gobierno en el numeral 4.4, cuando ella dice: en materia de seguridad, el régimen del Partido Nacional ha optado y profundizado la política de mano dura y militarización, que no ha dado resultados positivos en ningún lugar del mundo, porque toma el rábano por las hojas y confunde el síntoma con la enfermedad. Mira qué difícil es gobernar, pero a ella los expertos, la gente que tiene cercana, le dicen: mire, presidenta, no hagamos como Bukele, que ha utilizado esa suspensión de garantías constitucionales y que las ha ampliado, que las ha renovado, para fomentar el estado de represión contra las personas que cometen ilícitos. Nosotros enfoquémonos en lugares específicos, en lugares calientes de Tegucigalpa y San Pedro Sula, para suspender algunas garantías constitucionales. Utilicemos los órganos de seguridad para aplicar ese estado de excepción, que sea temporal y que sea respetuoso de los derechos humanos, aún de la gente que comete ilícitos, porque así es, aún la gente que comete ilícitos tiene derechos humanos. Eso debe saberlo la gente. Mira qué momento tan complejo y difícil, Wilmer. Sé que tú te has pronunciado con cierta reserva sobre esta política y me gustaría que hoy lo explicaras aquí en Frente a Frente. Bueno, muchas gracias, Renato. Yo creo que nosotros no podemos desconocer el actual contexto que vive el pueblo hondureño, especialmente en materia de seguridad y el clamor del pueblo a partir de todo lo que está ocurriendo con la criminalidad, la extorsión y el control que estos grupos criminales, bandas y redes de narcotraficantes han tenido ya del territorio nacional. Coincido en que no es lo mismo ser oposición política que estar en el gobierno y sobre todo tomar este tipo de decisiones, y por eso yo me quise acompañar hoy del plan bicentenario de gobierno de la presidenta Xiomara Castro. ¿Y qué quiero decir con esto? Este es un plan de gobierno que responde a las problemáticas que enfrenta el país, a las necesidades que tiene el pueblo hondureño. Es un plan de gobierno construido con un enfoque de derechos humanos y que responde a los compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y de esa respuesta integral que debe de dar el Estado. Y ya nuestro comunicado dice que este tipo de medidas son bienvenidas en momentos extraordinarios y que deben de ser aplicadas precisamente de carácter temporal. La misma Constitución de la República ya nos dice que los estados de excepción no pueden durar más de 45 días, por ejemplo, y eso es algo que se debe de valorar. Sin embargo, debemos de reconocer, la sociedad en general y nosotras y nosotros, defensoras y defensores de derechos humanos, que frente a un contexto como el que tenemos, hay que tomar decisiones, y son decisiones trascendentales. Seguramente hay decisiones que gustan a muchos, a otros no. Esto es difícil. Yo siempre pienso que hablar, por ejemplo, de refundar un país, que significa cambiar lo que no sirve por una propuesta nueva que devuelva esperanza, yo lo veo como el parto que tiene una mujer. El dolor de parto que pasa una mujer
Las mujeres dicen que el dolor de parto es lo más grande que puede haber. Sin embargo, eso es para que exista una nueva vida. Y cuando hay una nueva vida, en ese momento como que el dolor se olvida de todo lo que ha pasado. Yo creo que esas decisiones difíciles que se deben de tomar y que seguramente a pesar de conocer el contexto, no fueron consideradas de tal manera, por lo que lee la compañera Dina, por parte de la presidenta, sin duda alguna, hoy se tienen que materializar, Renato. Lo que estamos convencidos nosotros es que estamos en un proceso de recuperación de confianza de la Policía Nacional. Estamos en un proceso de recuperación de confianza con el rol que juegan las mismas Fuerzas Armadas de Honduras. Y claro, si uno piensa en función de cuál era el mensaje de campaña, los militares a sus cuarteles, la policía militar del orden público retornando a las Fuerzas Armadas y devolviéndole a la Policía Nacional la función de garantizar seguridad ciudadana y fortaleciendo el rol más bien de la Policía Nacional. Si nosotros logramos recuperar ese nivel de confianza con la policía, una policía cercana con la sociedad, cercana a las comunidades, que genere la confianza de dar seguridad ciudadana, sin duda alguna, vamos a apoyar siempre este tipo de medidas y de decisiones. Nuestra advertencia más bien es al gobierno que se tome en cuenta el enfoque basado en derechos humanos y que esta Policía Nacional, que esta Policía Militar del Orden Público, que las Fuerzas Armadas de Honduras, que seguramente van a materializar entonces estas decisiones que hoy se tomen, deben de hacer esas consideraciones para evitar el abuso de la autoridad, el uso desproporcionado de la fuerza y aprovecharse de una medida de excepción para violentar los derechos fundamentales de la sociedad. Creemos que hoy más que nunca es urgente el combate a la criminalidad, al narcotráfico, a la corrupción, a la extorsión, que se debe de llegar hasta las últimas consecuencias, pero teniendo la claridad y la seriedad. Y yo, insisto, me hacía acompañar de este plan porque decía yo, bueno, ¿qué es lo que propuso el Partido Libertad y Refundación con este plan de gobierno y la presidenta Xiomara Castro para garantizar la protección integral de la sociedad y particularmente de la niñez y juventud? Porque hay que ver algo, Renato, en este tema de la extorsión y con estas medidas pareciera que estamos retornando a aquellos momentos en donde los sectores de la sociedad, incluyendo medios de comunicación, criminalizan a la niñez y la juventud, viéndolos como los responsables de la violencia y de la inseguridad en el país. Y estoy hablando específicamente de este sector porque Honduras es un país eminentemente joven y escuchaba yo en los programas anteriores queriendo justificar que son adolescentes y jóvenes, entonces los responsables de esto. Y leyendo estas propuestas decía yo, bueno, ¿qué es lo que propuso la presidenta? Realizar la mejora de condiciones de infraestructura de los centros para la niñez infractora, impulsando el respeto pleno de sus derechos y la creación de proyectos que fomenten la reinserción de la niñez dentro de la sociedad. Esta propuesta de campaña no coincide entonces con una de las medidas que está tomando esta propuesta desde la Secretaría de Seguridad de poder enviar a los adolescentes o jóvenes de 18 años de edad a los centros de internamiento, a las cárceles, los centros penitenciarios. Sí. Ya decía Sandra, tenemos, miren, antes de la pandemia creo andábamos alrededor de unos 17,000 privados de libertad en los centros penitenciarios. Hoy andamos arriba de los 21,000 privados de libertad. Estamos hablando de adultos responsables del crimen, del narcotráfico, de la extorsión, de la violencia, de la inseguridad que tiene este país. Pero los centros de internamiento, Renato, apenas podemos llegar a 400 personas menores de 18 años que se encuentran en los 4 centros de internamiento. En los 4 centros de internamiento, y creo que andamos arriba de 1,050, 1,100, no tengo exactamente, pero más o menos ahí, de adolescentes y jóvenes que tienen medidas alternativas a la privación de libertad. ¿Qué quiere decir esto? Si comparamos más de 21,000
con menos de 400 en centros de internamiento, ¿quiénes son los responsables de la violencia y la inseguridad y la criminalidad en el país? ¿Son los adolescentes y jóvenes o son los adultos? Tomar medidas delicadas como enviar a un joven que a los 18 años está en un proceso de rehabilitación para la inserción a la sociedad y romper ese proceso, eso es muy grave. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenemos los centros penitenciarios con las condiciones que permita una verdadera rehabilitación. Aquí lo que hemos hecho es encerrar, y Juan Orlando Hernández construyó cárceles, nada más para encerrar, pero en ningún momento hay procesos para rehabilitar, programas de orientación vocacional, por supuesto, sé que hay algunos, pero hay que fortalecerlos aún más para garantizar esa verdadera inserción a la sociedad. No nos preparamos entonces para que quienes salen de las cárceles puedan insertarse nuevamente a la sociedad y puedan ser personas productivas. Si enviamos y rompemos ese proceso de rehabilitación de jóvenes y los enviamos a las cárceles, los estaremos enviando a las escuelas de la criminalidad y del crimen organizado, de donde se está denunciando que desde ahí se generan las extorsiones. Entonces yo creo que en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Aquí hay otras decisiones. La juventud, dice, constituye un grupo poblacional especialmente desfavorecido, enfrentado a muchos riesgos en una sociedad inequitativa. No deberíamos de estar hablando de la gran desigualdad, de la pobreza, de la miseria. Tenemos un 75% de pobreza en este país y andamos arriba del 60% de exclusión social. Esa gran desigualdad, esa miseria en la cual vive el pueblo hondureño, sin duda alguna, es lo que ha convertido a esta sociedad en una sociedad mucho más violenta. Y la violencia es estructural. ¿Y quién ha generado la violencia? El Estado mismo. ¿Quiénes han sido los principales motivos de inspiración para los criminales en este país? Si no han sido quienes han estado gobernando este país. ¿Qué es lo que históricamente nosotros hemos visto y cuál es la experiencia que tenemos después del golpe de Estado en estos últimos 13 años? Ahí hemos tenido a los más grandes criminales, narcotraficantes y los que han secuestrado y completamente destruido la institucionalidad pública. Ese es el ejemplo que hemos estado dando. Entonces, quienes han dado el ejemplo de la corrupción, de la impunidad, del narcotráfico, del crimen, entonces van a tomar también decisiones en contra de aquellos que se han convertido en las víctimas de un sistema, que en este caso es los grupos en condición de mayor vulnerabilidad y en general el pueblo hondureño. Entonces, ¿cuáles son, frente a esta problemática, dice este plan de gobierno, esta problemática de inseguridad y delincuencia? El Estado de Honduras ha priorizado un enfoque basado en la judicialización y penalización que implica la persecución penal y estigmatización criminal de la juventud, en vez de priorizar la construcción de un sistema integral de garantías que ubique a la juventud en el corazón del proceso de desarrollo. Aquí están las propuestas de lo que deberíamos de hacer para el combate entonces a esta situación que hoy estamos viviendo. Yo le pediría a la Policía Nacional, a Secretaría de Seguridad, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo que reconsideren algunos de los elementos que contienen esta propuesta. Respaldamos la iniciativa, creemos que es necesario. Hoy más que nunca, la presidenta debe tomar este tipo de decisiones y fajarse como corresponde para poder combatir la criminalidad en Honduras, pero sin cometer este tipo de errores y sin considerar todo un contexto que tiene que ver con esta gran desigualdad y con la responsabilidad que la sociedad tiene para que se puedan más bien generar las peores condiciones. Y mira, Renato, cuando no existen alternativas, cuando no hay opciones, el crimen organizado está ahí presto para ofrecerte una opción. Los narcotraficantes están ahí listos a ofrecerte una opción. ¿Cuál es la opción que genera el Estado? Porque aquí se dice que vamos a generar entonces empleo, oportunidades de empleo para que las y los jóvenes puedan insertarse a la sociedad, para que puedan ser productivos. Debe de haber un apoyo psicológico y social para los adolescentes y jóvenes, que deben de abrirse 50,000 plazas nuevas de empleo para los jóvenes. Estas son las decisiones que debemos de tener si queremos el combate. Y otra cosa importantísimo que dice este plan: crear casas de transición para jóvenes en el sistema nacional penitenciario a punto de salir
bajo el programa de reintegración social, diseñando casas y modelos exitosos de transición para evitar la reincidencia delictiva. Esto se contradice con enviar entonces a los jóvenes a las cárceles, que son las verdaderas escuelas de crimen organizado. Qué interesante todo. Pero para hacer todo eso tenés que crear riqueza. Por supuesto. Mira, es que las propuestas de los partidos en oposición, crearemos esto, haremos esto, pero para crear todo eso hay que hacer riqueza, hay que generar riqueza. Y la riqueza se genera cuando te conviertes en un país atractivo para la inversión. Si no, se multiplica la pobreza. Totalmente. Con los pocos recursos que tiene el Estado y todo mundo demandando esos pocos recursos, entonces es muy difícil lograr esos objetivos. Es que no es nada fácil gobernar. Seguramente en este momento los asesores que tienen el mundo civil, en el mundo de la policía y hasta militar le dicen: presidenta, mire cómo la gente está reclamando que usted debe asumir políticas como las de Bukele en El Salvador. Y Bukele es amigo de Mel y de la presidenta, porque mira que no han querido ratificar el tratado del Bicentenario, que nos reafirma nuestra soberanía en el Golfo, como ya lo dio, como lo resolvió la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y todo porque El Salvador está ahí con reservas, cuando ya Nicaragua reconoció que tiene fronteras con Honduras allá en el Golfo de Fonseca. ¿Hacia dónde voy? Le están diciendo en El Salvador está resultando, aunque estén deteriorando su democracia, el combate a las maras y a los extorsionadores. Entonces se ve ella con esa presión y le dice a sus asesores civiles, militares: bueno, pues hay que tomar estas decisiones, suspendamos algunas garantías en lugares específicos, que sea temporal, en San Pedro Sula y Tegucigalpa. Ay, pero viene otro y le dice: pero es que usted propuso en su plan de gobierno hacer esto, presidente. Pero hacer eso implicará crear condiciones atractivas para el capital. Solo así se crea riqueza, protegiendo a esos micros, pequeños, medianos empresarios que le generan riqueza al país, que le generan empleo, volviéndolos al sector formal para que paguen impuestos. Aquí está sucediendo todo lo contrario. Toda la formalidad se está volviendo informal, ya no paga impuestos. Es que eso es punto básico que los políticos deben entender. Para crear ese mundo que prometen en la oposición, primero deben generar riqueza. Si no generan riqueza y crean condiciones para generar riqueza, seguiremos de mal en peor. Nos falta escuchar aquí al CIPRODE, a don José Javier Acevedo, que es el coordinador del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, en este momento histórico, cuando para hacerle frente a redes criminales orientadas a la extorsión, la presidenta ha tenido que sacrificar un poco su plan de gobierno y se orienta por la suspensión de garantías constitucionales en barrios y colonias de las dos principales ciudades para que la autoridad, las instituciones de seguridad se enfrenten a esas redes criminales. Ahí es donde estereotipamos a esos barrios y colonias, porque creemos que ahí están los criminales. No, y los criminales de diversa modalidad están en todos lados. Unos están ahí en esos barrios y hay otros criminales que están en otros barrios y colonias. Esto es así. Vamos a la pausa y enseguida escuchamos a don José Javier Acevedo. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Vaguada dejará lluvias en casi todo Honduras este miércoles. Lluvia. Se está anunciando lluvias en toda la geografía nacional para este miércoles. Fenómeno de la Niña seguirá afectando hasta marzo del 2023. Cuba responsabiliza a Estados Unidos y la OTAN del conflicto en Ucrania. Pedro Aguilar, el alcalde de San Marcos, preso, pero que aún infunde miedo. Ahí ven ustedes una fotografía del patrón en tunota.com.
Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Comparta su opinión a través del tema del día, estado de excepción y el respeto de los derechos humanos. Les recuerdo el número de WhatsApp 97736065 y @Frente a Frente HN en nuestras redes sociales. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Revive la emoción con el Black Friday, el original. Última semana. Apresúrate. A petición popular, 24 horas más del original Black Friday de La Curazao. Apresúrese y aproveche los mejores descuentos hoy 30 de noviembre. Tenemos algunos mensajes, gracias a la gente que nos ha escrito. Buen día, Renato, que se dejen de tonterías los derechos humanos, no le pongan restricciones a la policía, por eso estamos como estamos, que hagan lo mismo de El Salvador, allá se ve que el trabajo que están haciendo está dando resultados. Ante situaciones agravantes se deben tomar medidas fuertes, los derechos humanos solo son ONGs que se lucran de defender delincuentes, si van a atacar con mano suave este problema, no va a funcionar. Buenos días, Renato, ojo con mucho respeto, usted mismo lo dijo, esos grupos no creen en los derechos humanos, tenemos que sacrificarnos un poco. En el gobierno pasado, la ley de las 2 de la mañana dio resultado, lo vemos con esta nueva ley. Atentamente, Irwin González. Del otro lado de los mareros hacia la población no hay derechos humanos. Las personas que hemos vivido los efectos de las pandillas estaríamos de acuerdo hasta con la pena de muerte para estas personas. Este es un momento donde la Organización de los Derechos Humanos debe dar un paso al costado. A grandes males, fuertes acciones. Buen día, excelente por este programa que se desarrollará. Los derechos humanos solo se ubica más a defender criminales. Honduras debe retirar este organismo para poner mano dura. Lina Ness es activista del Partido Libre, es izquierda radical. Dice por aquí, buen día, muchas bendiciones. Estoy de acuerdo en el estado de excepción, no solo en las colonias como Montefresco de San Pedro Sula, que asalta de día y de noche, sino en aquellos municipios que gobiernan autoridades como el alcalde de San Marcos, que esos lugares son tierra de nadie. Ojalá que la policía de esos lugares hoy sí le ponga orden a ese montón de jóvenes que hacen daño a una sociedad noble. Y por último, buen día, nos comparten por aquí, por culpa de estos defensores estamos como estamos, porque solo defendiendo a angelitos pasan. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Revive la emoción con el Black Friday, el original. Última semana, apresúrate. Bueno, menos mal que hablamos con ellos. Es decir, si es que uno viene analizando el país desde hace décadas. Desde que repercutió aquí la Guerra Fría, en los 80, ¿recuerdan ustedes? Sí. Uno viene escuchando a buena parte del hondureño prejuiciado contra los organismos de derechos humanos. A Ramón Custodio no le fue fácil. No le fue fácil, como no les resulta fácil a ustedes hacer entender a la gente lo que significa el respeto a los derechos humanos. Y miren que el único que irrespeta los derechos humanos es el Estado. Por acción o un delincuente puede cometer cualquier fechoría, pero no vamos a decir viola los derechos humanos el delincuente, porque no está doctrinariamente conceptualizado que el único que viola los derechos humanos es el Estado. Ahora, uno entiende, si va la policía a un lugar caliente y esta gente que está bien armada lo recibe con fuego, el policía tiene que protegerse. ¿A dónde quiero llegar? Respeto a los derechos humanos es que si se captura un delincuente, no se haga justicia ahí, no se le patee, no se le golpee, sino que se ponga a disposición de la justicia. Correcto. Digo algo elemental, es lo que vienen a defender ellos aquí hoy. Ellos saben que en algún momento en este estado de excepción van a haber caídos y que la policía se va a enfrentar a esos delincuentes. Y que por aquello de que no digan que viola los derechos humanos, no es que el policía se va a dejar matar. El policía reacciona para salvar su vida también ante grupos criminales. Pero lo que aquí vienen a decir ellos hoy es que no se abuse de la suspensión de garantías
y que la policía o cualquier otra institución que trate de garantizar esa suspensión de garantías en barrios y colonias calientes de San Pedro y Tegucigalpa, no se ampare en la suspensión de garantías, insisto en esto, para atropellar a la gente, aún siendo delincuente. Si la captura inmediatamente, que intervengan entonces los operadores de justicia, fiscales y jueces. Ese es el puntito, y los dejo aquí con José Javier Acevedo, porque ya capta José Javier Acevedo que en esta área de los derechos humanos, Honduras es un pueblo bastante conservador, y no de ahora, de siempre fue así el hondureño. Oye, es que no se trata solamente de ser conservadores, sino también creo que la sociedad ha venido adquiriendo una actitud pro violencia bastante marcada. Los reclamos planteados en los comentarios en las redes sociales justamente hacen eso, ¿verdad? Casi todos se sienten vengadores, casi todos quieren resolver por mano propia, con más violencia, el problema de la violencia. Y ese es justamente uno de los elementos que es importante abordar. Realmente no solucionamos violencia siendo más violentos. Eso por un lado. Segundo, es que estas medidas que están anunciadas por el gobierno de la República deben ser medidas no solo temporales, sino que enmarcadas en el respeto de los derechos humanos para los mismos policías, para los mismos militares y para la población en general. Porque hay una realidad que no podemos negar. Una vez que se instaure alguna medida de suspensión de garantías, no es que se le instauran nada más a la población que comete delitos, sino que va toda la población que vive en una comunidad. Y otro elemento en esto es que me llama mucho la atención que estemos hablando de 60 colonias calientes en Tegucigalpa, San Pedro Sula. Pero cuando uno revisa las incautaciones, cuando uno revisa la criminalidad organizada en el país, uno no las encuentra en la Villanueva, en Los Pinos, sino que están en las lomas, en Islas de la Bahía, en las mejores zonas residenciales del país. O sea, no están ahí donde creemos que están, porque las estructuras, y Wilmer lo mencionaba, las estructuras que han controlado la criminalidad en el país no son de la base, son justamente también de la superestructura, de la misma superestructura que domina la empresa, que domina la economía nacional. En esa misma superestructura está el control de la criminalidad. Y por eso muchas de las acciones que uno ve establecidas y que tratan de presionar al gobierno de la República surgen de decisiones que se toman no aquí en la Kennedy o en la Villanueva o Los Pinos o allá en San Pedro Sula, en Choloma, sino que o en Chamelecón, sino que se toman en residenciales, se toman en hoteles, se toman en edificios de estos de apartamentos que son tan bonitos y que están pensados más para reproducir la criminalidad. Aunque la delincuencia se ha democratizado, es decir, hay mucha gente que buscando fácilmente hacer dinero, no importa su estatus, sus ingresos, al final se convierte también en delincuentes con liderazgo. O sea, de acuerdo, sí, hay. Y hay bastante delincuencia en los barrios y colonias que se señalan como zonas calientes en el país. Y hay mucha extorsión, y hay mucha criminalidad de la pobreza contra la pobreza. Y es necesario atenderla y es necesario atacarla. Sin embargo, si uno revisa, y están hablando de, usted decía, hasta 6 meses de suspensión de garantías. Mire, una vez que caemos en ese juego, es un juego que no va a parar. Bukele no es porque no quiera pararlo, porque el asunto es que eso cada vez les está costando más a los salvadoreños, pero ya no puede pararlo, porque no hay forma de procesar más de 50,000 personas detenidas en El Salvador. Y ya casi la única solución, tristemente, es la solución que violenta más derechos humanos. Y además le aumentan el ego diciéndole, mira que Honduras ya también está tomando decisiones muy parecidas a las que usted está tomando. Sí, y yo creo que... Bueno, y cuando uno ve el discurso de Bukele, ya poco a poco, ya está casi en el nivel de semidios.
Sí. Ya poquito le falta para decir que habla con Dios todos los días. Entonces, eso es un riesgo, y es un riesgo alto que podemos correr en el país con esta medida. Está bien, yo creo que la medida de control de la criminalidad es necesaria, pero es necesario también acompañarla de otra serie de medidas que estén orientadas a favorecer la prevención, a facilitar el acceso de los jóvenes, el acceso de la población, nosotros los adultos también, porque para nosotros los adultos no hay trabajo. Superamos los 25 años, los 30 años, y ya las oportunidades de empleo se nos limitan bastante. Entonces, necesitamos tener oportunidades para todas y todos en el país, de tal manera que contribuyamos al desarrollo. Y usted decía, por ejemplo, el tema de la empresa privada y la necesidad de generar riqueza en el país. Los mayores generadores de riqueza son los micros, claro, y los pequeños empresarios de Honduras. Entonces hay que favorecer, hay que fortalecer ese trabajo, hay que fortalecer el sistema educativo nacional, hay que fortalecer el sistema nacional de salud también, para que podamos efectivamente tener un país con derechos. Pero para eso se necesitan crear condiciones en que el pequeñito inversor, el mediano, el gran inversor, crea en el Estado de Derecho, que esté convencido que cualquier empira que invierta en Honduras se puede multiplicar. Para eso hay que crear condiciones en que la gente se sienta atraída por el Estado de Honduras para venir a invertir. Es que el asunto es integral. Bueno, yo agradezco a la gente que da la cara frente a frente. Miren, hay temas que a la gente no le gusta dar la cara. Por ejemplo, ayer que estábamos hablando del alcalde de San Marcos, hay temas que la gente huye y no da la cara, dice, me voy a meter a problemas si aparezco ahí en el programa dando mi cara. Pero hay gente valiente. Yo creo que en este asunto de país hay que asumir todos un compromiso, aunque implique riesgos. Por eso agradezco que Sergio Funes y Mauricio Alas a esta hora estén dando la cara. Y también Lenín Amaya. Así que vamos con ellos. El primero que da la cara es Sergio Funes. Buenos días, Sergio. Muy buenos días, licenciado, y a todos los panelistas. Brevemente, creo que quejarse de lo de antes me parece a mí antiético y con una muy buena voluntad. Lo que ya pasó y hay que seguir adelante. Gracias al señor, a Wilmer, mi amigo, un hombre que siempre ha tenido criterios muy sólidos, el señor Acevedo hablando científicamente. Muchas gracias, hay que seguir adelante sin estar recordando lo que hicieron, lo que no hicieron. Eso no es bueno para Honduras. Yo quiero decir en segundo lugar, Honduras es un país de desorden, comenzando desde las autoridades. Bukele está haciendo algo reactivo, los que nos hemos preparado en esta área de las ciencias penales. Bukele está haciendo algo temporal, pero dentro de 5 años ya Bukele no va a estar, o al menos que pueda volverse usurpador del poder, pero esto es algo de choque, lo que conocemos de esto de choque, pero después estas generaciones, ¿qué vamos a hacer con eso? Por ejemplo, en este momento nosotros tenemos censos de los patronatos, de las colonias. La inmigración interna en Honduras es un grave problema. Podemos ver las colonias como Villanueva, la gente se guinda de los cerros y viene a vivir y hace su casa ahí. ¿Qué orden hay en eso? La policía supervisada, es increíble que la policía pelea para que no la supervisen. La policía debe tener una obligación de ser supervisada externamente, si es por entes internacionales o por instituciones nacionales, pero que sea supervisada. Hace unos días nos decían que querían tener el 911 en la administración de la policía. ¿Se imagina qué problema cuando la policía ha sido uno de los bastiones de la delincuencia? Y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Y concluyo con esto, licenciado Renato. Aquí uno de los grandes promotores de la violencia son los políticos. Usted puede ver en el Congreso abogados y de todo tipo agarrándose a puntapié, a golpes, como que fuera una riña callejera. Ellos son promotores de la violencia en Honduras. Los políticos junto con la corrupción, eso es tremendo. Ahí tenemos un problema enmascarado en el Congreso Nacional. Así que ¿por qué no nos vamos a la base y dejamos de estar llorando de lo que hizo en el 2009, lo que no hizo? Avancemos y creemos,
podemos crear, busquemos cómo crear políticas sólidas para que Honduras salga adelante. Muy buenos días, licenciado, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias Sergio Funes por dar la cara, e igual gracias a Mauricio Alas por dar la cara. Mauricio, buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato. Saludos al panel. Muchas gracias por la oportunidad. En realidad estoy alegre porque a nosotros en el sector, lo voy a poner de esta manera. Leonel Casco para participar. No quiero tocarle los sentimientos a nadie, pero en Honduras existen dos sociedades de las que, desde el punto de vista que yo lo miro como un ciudadano común. Perdón, no sé si estamos en el aire. Sí, estamos en el aire, Mauricio. Okay. Está lo que se le llama en otros países los de cuello blanco y están los pobres, los ricos y los pobres. Lamentablemente, pues en este país así es. O usted mira a un rico o usted mira a un pobre. Entonces, desde el punto de vista pobre, del que yo estoy, nosotros vemos la sociedad patas arriba. Empezando primero con la educación. Queremos atacar una situación que viene desde años, de arriba para abajo. Se debe atacar de abajo para arriba, en sentido de mala hierba. La mala hierba se tiene que arrancar. Ahora, ¿cómo este gobierno, Honduras, precisamente en este país, cómo podemos hacer eso? El país tiene una historia lamentable de pobreza, y no pobreza porque el país en sí es pobre. No pobreza porque en realidad no existe gente así con facultades necesarias para hacer el país grande, no. La pobreza existe porque no se le ha dado prioridad a un elemento principal que hace que cualquier país, cualquier nación y cualquier individuo progrese, y esa es la educación. Vemos que en el país la educación es bien pobre, mediocre, y ahí es donde los trasladamos al nivel del rico. El rico va a las mejores universidades, etcétera, entre comillas, mejores universidades, mejores colegios, porque pueden, pero el pobre no. Entonces, ahí hay un desbalance bien grande en cualquier nación, incluso, y no quiero ser religioso ni nada, pero vemos la realidad de la cosa, de que el buen libro dice, una nación perece por falta de visión. Falta de visión, y la visión viene con la educación. Entonces, viendo el esquema de cómo la policía, el ejército, volviendo al tema de estado de excepción, un estado de excepción es una herramienta, como dice la Constitución, o como, no soy abogado en nada de eso, pero según he escuchado. Entonces, el estado de excepción es necesario, una herramienta para tratar de venir a dar un orden, pero, como dijo el compañero anterior, viene todo el gobierno. Este estado de excepción lo está implementando la presidenta, pero después de ella, ¿quién? ¿O después de ella qué? Llegan otros y otros, pero no se ataca lo principal. Sí. Ok, se elimina, un ejemplo, se eliminan todas las personas que nosotros les llamamos mareros, se quitan, se pone un orden, pero la pobreza sigue, nacen niños que van a la misma pobreza, y porque no hay tampoco un nivel de educación entre padres, sigue el mismo proceso. El niño círculo, no va a la escuela, el mismo círculo. etcétera, etcétera. No, interesante. Para resumirlo, atacar la educación, educar al más pobre, hasta más rico, como lo quieran llamar, pero educar a todo el mundo, darle el acceso, como decía el licenciado Renato en unos episodios anteriores. La educación, y luego viene la salud. La salud es otra cosa. El pobre no tiene salud porque no puede, no tiene ingresos, se muere, nace el otro con mala salud, no tiene cómo pagar, etcétera, etcétera. Ustedes saben, cada uno de ustedes sabe la cadena. Entonces, muchas gracias, Renato. No, muy interesante lo que ha planteado Mauricio. El hondureño es reflexivo. Tenemos pobre escolaridad, apenas 6 años, pero somos reflexivos. En el fondo sabemos cómo solucionar los problemas. Problemas son los de arriba, la élite política que cuando llega no priorizan lo que en oposición sí miran, pero ya en el gobierno no lo ven. Lenín Amaya y Leonel Casco, para terminar con este segmento de El Catracho que da la cara aquí en Frente a Frente, y luego continuamos con nuestros panelistas. Lenín Amaya, adelante, buenos días.
Sí, tengan buenos días todos. Lo único que estoy comenzando con el estado de excepción. El estado de excepción debe ser aplicado en todo el país. Hay una problemática que tenemos con esto de las maras, de la extorsión. Como decía el ciudadano anteriormente, si es posible, esto debe ser un programa continuado del Estado hasta una eliminación, pero esto debe ir acompañado con el otro punto que dijo el compañero ahí. La educación es necesaria. ¿Cómo es posible que en nuestro país hayan escuelas donde no brinden la educación como debe ser? Desarrollar al humano, mejorar la calidad educativa para incrementar el desarrollo humano, una persona educada, una persona que no se enferma, una persona educada, una persona que va a tomar mejores decisiones. ¿Cómo la policía va a tener un mejor control si ni siquiera sabe dónde vive cada persona? Una persona del panelista hablaba de la gente que llegaba a Tegucigalpa, que se guinda hasta en los cerros para vivir. Eso es algo que tiene que ser regulado. Aquí en San Pedro Sula están los bordos, ahí no se sabe ni quién vive. Solo se sabe que vive una gran cantidad de personas, pero no se sabe quién vive. O sea, se tiene que domiciliar a todas las personas y ubicarlas donde están. Así también para mejorar los planes estratégicos de educación, porque la manera no es así nomás. Eso es un problema de raíz que viene desde el momento que no hay una educación, no hay un desarrollo humano. Por ahí leí una vez que decía que el desarrollo de una nación se basa en la inventiva y la creatividad de su gente. Pero si nosotros no estamos incentivando la creatividad, el desarrollo de la población, no vamos a salir adelante, no se va a detener este flagelo que tenemos. Sí. Sí. Entonces tenemos que ir mejorando desde la parte educativa la calidad de la educación y olvidarnos de ser tan egoístas, nosotros solo pensar en cada uno de nosotros, como usted mismo decía ahí. Llegan las élites arriba y se le olvida lo que decía una vez que era posición. Tenemos que pensar como nación, como un Estado-nación, no solo pensar en mis bolsillos personales y en mis correligionarios. Tenemos que pensar en este país, en cómo, si nosotros mejoramos, vamos a mejorar todos en conjunto. Muchas gracias, Lenín Amaya. Interesante reflexión y concluyo este segmento de dar la cara con Leonel Casco. Adelante, Leonel. Buenos días. Activa el micrófono, Leonel. Activa el micrófono, por favor. Sí, buenos días, licenciado Renato y demás compañeros y compañeras de defensores de derechos humanos que han sido cordialmente invitados a este acto. Bueno, Renato, en primer lugar, yo creo que hay que decir, y en mi análisis conforme 43 años de experiencia como defensor, procurador de los derechos humanos desde 1979, que en los últimos actos y hechos de violencia y criminalidad pareciera que es una acción inducida, una planificación debidamente programada, planificada para forzar al gobierno precisamente a incrementar presupuestos y este decreto de emergencia nacional. Segundo lugar, me parece que conforme lo establece la Constitución de la República en el artículo 187 sobre la suspensión de las garantías constitucionales, las tres causas fundamentales que se establecen, como es invasión del territorio nacional, perturbación grave de la paz o epidemia, no se cumplen, ¿verdad? Claro, ahí hay un anexo que dice y cualquier otra calamidad. Entonces me parece a mí que es muy apresurado emitir decretos de emergencia, mucho más cuando la policía plantea por 6 meses, ya la Constitución regula que es por 45 días y que puede ser renovado o suspendido si las causas han desaparecido. Pero lo grave es que hay ya en la misma norma constitucional establece los derechos que pueden ser restringidos
y no necesariamente todo, ¿verdad?, en un decreto. Y lo que nosotros velamos es porque no se abuse de poder, no se abuse de autoridad, tal como lo vimos durante el periodo del golpe de Estado y luego en la pandemia de la COVID-19. En mi criterio, Renato, lo que tiene que hacer el gobierno es una serie de implementación de medidas sociales, cubrir estas demandas, exigencias que hay, y luego plantear que la policía y las Fuerzas Armadas, que son más o menos 45,000 hombres sobre las armas, elaboren una planificación estratégica con sus propias capacidades de presupuesto asignados. Son más de 20,000 millones de lempiras que tienen asignadas estas instituciones, y planes operativos con resultados semanales, mensuales. No es necesario, ¿verdad?, crear estos decretos de sección que al final afectan a toda la población. Y si no hay también garantías de salvaguarda expuestas, explicadas a la sociedad en casos de abusos de autoridad, de abusos de poder, como lo vimos en la pandemia y el golpe de Estado, están exponiendo a toda la población de forma generalizada. Es mi criterio. Muchas gracias, abogado Leonel Casco, y termino el segmento con el director del Observatorio Latinoamericano para los Derechos Humanos, UPLA, el abogado Áfrico Madrid. Áfrico, adelante, buenos días. Sí, muy buenos días, Renato, y a todos los honorables panelistas y al pueblo hondureño que se informa a través de su prestigioso programa. Nosotros, desde el observatorio, estamos de acuerdo en que deben de implementarse por parte del Estado medidas que tiendan a garantizar el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que reza precisamente que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. En este caso de autos, las medidas que ha propuesto el Estado de Honduras a través del Gobierno de la República y de la Policía Nacional, creemos nosotros que es importante que participen observando las acciones que se van a desarrollar en cuanto a un estado, o a decretar un estado de emergencia que pueda suspender temporalmente algunos derechos y libertades en regiones del país, pero lo cual pues ya está garantizado y permitido a través del artículo 27 de la Convención Americana, que permite a los estados, bajo ciertas reglas, bajo ciertos procedimientos y observando algunas garantías, e informando también a la Organización de Estados Americanos y con la participación de las organizaciones civiles defensoras de derechos humanos, en aplicar algunas medidas y correctivos. Importante también, Renato y pueblo hondureño, es reconocer lo que ya manifestaron algunos ciudadanos que participaron a través de Zoom en su programa, como lo fue don Mauricio Alas, don Lenín Amaya, que decían que este tema de la seguridad individual de los hondureños o de la violencia y la criminalidad hay que combatirlo de manera integral. Esta medida de suspender temporalmente los derechos y garantías y de ejercer la coercibilidad y la fuerza del Estado es solamente una de las acciones que debe de implementarse en el tema de garantizar la seguridad individual de los ciudadanos hondureños. Pero creemos nosotros que nuestros políticos, los del actual gobierno y los de los anteriores gobiernos, han actuado hasta cierto punto con una acción más que todo proselitista o populista, en el sentido de que las acciones que han venido tomándose en los últimos 3 o 4 gobiernos y el actual son medidas temporales, aisladas. Esta lucha contra la criminalidad y la violencia, como ya lo decía Mauricio Alas y Lenín Amaya, requiere de un plan integral que inicie precisamente por la elaboración de una educación, de un plan educativo integral para poder formar a las nuevas generaciones, porque de nada sirve, como lo dice el adagio, de nada sirve tener miles de policías o el estado más seguro o el país más seguro, no es el que más policías tiene, sino en donde sus ciudadanos delinquen en menor cantidad o en menor grado. Sí. Entonces, en ese sentido, es importante que nos sentemos. Yo por eso siempre lo he dicho, es importante que nuestra presidenta convoque a todas las fuerzas políticas, sociales, empresariales, espirituales o religiosas para desarrollar en conjunto un plan integral
no a corto plazo, no cortoplacista para ganar las próximas elecciones, sino que un plan que se desarrolla a mediano y largo plazo, porque para poder cambiar la mentalidad criminal de algunos sectores de la sociedad es necesario trabajar con las siguientes generaciones, como ya lo decía don Mauricio Alas y don Lenín Amaya. Así que tratemos de que las acciones para garantizar la seguridad individual de los hondureños no sean acciones cortoplacistas, politizadas, que solo sirvan para sacar pecho o para sacar provecho político para las próximas elecciones, sino que tenemos que trabajar mínimo con una visión de mediano y largo plazo, mínimo 20 años, para poder cambiar la mentalidad, para poder cambiar la conducta y obviamente es importante iniciar revisando el plan educativo, porque lo que estamos formando actualmente no son ciudadanos respetuosos de las leyes, con principios morales, espirituales y con valores. Entonces tenemos que hacer eso, y para hacer eso no lo puede hacer el gobierno solo, sino que tiene que ser con el concurso y la participación de todas las fuerzas políticas, sociales, espirituales del país. Muy bien. Así que vamos a estar pendientes, observando que el Estado no abuse y no se sobrepase con los derechos humanos en estas acciones que ha propuesto implementar a corto plazo. Hemos escuchado al abogado Áfrico Madrid. Tenemos que ir a una pausa comercial. Ya ven que en la oposición hasta se vuelve autocrítica la gente. Áfrico admite, porque formó parte de gobierno del Partido Nacional, de que eran medidas temporales, populistas, dijo. No medidas pensando en el futuro, en el futuro de Honduras, sino para arreglar los problemas inmediatos que tenía el país. Bueno, a mí me gustaría también que de parte de los defensores de los derechos humanos se envíen mensajes a los ciudadanos, a las personas, a los hondureños, que en esas colonias que creemos cuáles son, pero oficialmente no se han dado los nombres, van a estar sometidas a estos estados de excepción, a esta suspensión de garantías. ¿Qué le aconsejan a la gente? Tanto en San Pedro Sula como en Tegucigalpa. Después de la pausa, por favor, Sandra. Gracias. Porque es bueno que la gente también se vaya concienciando, ¿no? Va a mirar a unos acostándose a las 2 de la mañana y ellos ya encerrados en su casa a las 9 de la noche, porque me imagino que van a limitar la locomoción en estas zonas. Es bueno ir informando a la gente de todo esto. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Empresario salvadoreño es detenido por lavado de activos en Honduras. Es la noticia o el titular que destaca a esta hora tunota.com. ¿Quiere enterarse usted del nombre de este empresario salvadoreño que ha sido detenido por lavado de activos en Honduras? Pues lo invito a ingresar a tunota.com, que ya en unos minutos tendrá la información, que ya la Corte de Apelaciones le dio vía libre otra vez a Mauricio Rivera para que se reincorpore a su curul en el Congreso Nacional. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El tema del día: estado de excepción y el respeto de los derechos humanos. Redes sociales es presentado por La Curazao. Revive la emoción con el Black Friday, el original. Última semana. Apresúrate. A petición popular, 24 horas más del original Black Friday de La Curazao. Aproveche hoy, miércoles 30 de noviembre, los precios más increíbles del año. Gracias a toda la gente que se ha comunicado con nosotros. Tenemos algunos mensajes ya en pantalla. El estado de excepción y la suspensión de garantías constitucionales es necesario siempre y cuando no se abuse de esta situación. Debe respetarse la integridad física, la vida de los ciudadanos.
No es posible que el crimen tenga de rodillas a todo un país y a sus instituciones. Hay que sacar lo positivo de El Salvador, en mi opinión muy personal, para grandes males, grandes remedios. Nos comparte nuestro televidente. Buen día a todos los panelistas. La solución es educar a la población y generar condiciones distintas con oportunidades de trabajo, creando políticas de Estado que vengan a combatir la pobreza y la falta de educación. Tenemos presidenta. Los derechos humanos solo defienden a los delincuentes y los afectados, la gente que muere a mano de los mareros, y sus derechos nos escriben también, y los derechos humanos de los honrados, ¿dónde están? Todos tenemos derechos como especie que somos, pero aquí se defiende más al delincuente, y los derechos de los mutilados, encosalados que aparecen a diario, que de ellos ¿quién se pronuncia? Nadie. Tenemos acuerdos internacionales sobre los derechos humanos, pero un gringo no va a venir a defenderme, entonces ¿qué tengo que defenderme? Por mi propia cuenta. Y por último, el estado de excepción debe ser en todo el país. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Revive la emoción con el Black Friday, el original. Última semana, apresúrate. Esta pregunta yo lo vengo escuchando desde los tiempos de Ramón Custodio, cuando era presidente del CODE. Doctor Custodio, ¿y es cierto que ustedes, los derechos humanos, defienden a los delincuentes? Es una pregunta histórica en el país. No es cierto. Miren que lo digo yo, que yo no soy activista de derechos humanos, pero no es cierto que los defensores de derechos humanos protegen los derechos de todos, de los buenos y de los malos, porque los malos tienen derechos también, pero no es que protegen los actos delincuenciales. Es lo que la gente tiene que diferenciar, Dina. Por supuesto. Y bueno, ha sido algo bien enquistado, no solamente en diversos sectores de la sociedad, sino en élites, en los cuerpos de seguridad del Estado. Mire que el otro día andaba que había una represión a estudiantes de la universidad, estaba una patrulla policial y me dijo el que estaba de jefe policial ahí que nosotros defendíamos delincuentes. Mire, me dice, ellos me golpearon con una piedra y usted a mí no me defiende. Entonces es una situación que se está dando en diferentes sectores, ¿no? Pero es que es el concepto doctrinario que todavía la gente no lo internaliza correctamente, porque la doctrina dice que el único violador de los derechos humanos es el Estado. Exactamente. Sí. Entonces eso es lo que tiene que internalizar toda la gente. Pero así dice la doctrina. Algo interesante, Renato, es que la gente que normalmente dice estas cosas, cuando les toca algo a ellos y que recurren a las autoridades, y tal vez no son escuchados, inmediatamente a quienes acuden a las organizaciones de derechos humanos. O sea, es cantidad de personas que van a poner las denuncias a nuestras organizaciones para que seamos nosotros los intermediarios ante las instituciones del Estado. Entonces, ahí sí, la gente entiende y dice, es que me estaban violentando. Y el problema es que hasta que no tocan algo de tu propia casa, de tu propia familia, no ves la violación a los derechos humanos. Y como tú muy bien decías, no defendemos delincuentes, simple y sencillamente estamos defendiendo los derechos constitucionales que tenemos todas y todos, pero que nos vemos expuestos ante algunos gobiernos a esa violación a nuestros propios derechos y a nuestra propia integridad. En otras palabras, lo que están diciendo ellos es, si capturan a un delincuente, sométanlo a la autoridad y a la justicia. Eso es, no lo truenen ahí, pues, porque ningún policía, a menos que sea en defensa de su vida y la de un ciudadano honrado que se enfrenta a delincuentes, está autorizado para matar. Si se captura al delincuente, pues someterlo a la autoridad. Es lo que están diciendo. Miren, me dice Andrés Pavón, que fue el segundo presidente del CODE. Hay dos programas que tendrá que revisar el gobierno si pretende orientar una política pública progresista. Uno, el ejército de cazadores, de hurtadores de energía eléctrica. Dos, el estado de excepción cercando los barrios menos favorecidos de los beneficios sociales. Se observa en las dos políticas públicas una acción directa contra los más pobres. Es evidente que asumen que interesa esto. Alguna dice, lo más importante es garantizar la educación y la salud. Lastimosamente ya hay células malignas, sí,
evitemos la proliferación de esta enfermedad, pero lo enfermo, enfermo está. ¿Qué antibióticos recomiendan los panelistas? Todo es y debe ser integral. Bonito y muy cierto lo que hablan, pero ¿qué hacemos con lo del día a día? Todo tiene que ir de la mano. Pregúntale si tienen algún amigo familiar que ha sido extorsionado. Muchas veces hay que vivir la experiencia para opinar. ¿Tiene familiares que han sido extorsionados o amigos? Como organización, en 2014 fuimos extorsionados. Una de mis hijas fue raptada. El compañero Walter Orlando Trocha es asesinado, uno de mis sobrinos asesinado. Mis hijos han tenido que salir del país también. No tengo hijos en el país y prácticamente hemos sufrido ese flagelo de la extorsión. Uno se imposibilita, uno entra en shock y no haya cómo enfrentar esa realidad que vivimos. Pero también no solo en las comunidades pobres y postergadas donde se nos estigmatiza y se nos discrimina por ser de esas comunidades o por vivir en esos barrios en vías de desarrollo donde se exponía anteriormente que se genera violencia, que se genera criminalidad. Vemos también que hay élites de poder ahora mismo que no quieren que avancemos como país, que hay una campaña mediática en contra de la actual administración por cualquiera de las políticas integrales a favor de la comunidad que viene iniciando a trabajar este actual gobierno. Pero ojo también, nosotros estamos como defensores y defensoras de derechos humanos en este momento acompañando las acciones positivas que pueda tener el gobierno, pero no validando las injusticias que se puedan cometer en el marco de este régimen de excepción. No podemos también desconocer que venimos y las personas anteriormente decían que nos olvidemos del pasado. No nos podemos olvidar del pasado que ha sido muy nefasto y a partir de esas malas experiencias construir un mejor país y que de la mano de la educación, de la oportunidad laboral, de la vivienda y también de otras prerrogativas que nos da la Constitución de la República, acompañar lo que se pueda acompañar al gobierno, pero señalar las equivocaciones y lo que no beneficia al pueblo o pueblo. Y recordarles que el único que violenta los derechos humanos por acción u omisión es el Estado hondureño. Gracias, Sandra. Aquí una televidente les dice, no toda la gente está alineada con la postura de sus invitados, me dice. O sea que hay gente que disiente de ustedes. Y es normal. ¿Normal? Es normal. Quien defiende a las personas honestas que trabajan, se pregunta ella, porque es una dama, ¿quién defiende a las personas honestas que trabajan, emprenden y generan impuestos y riqueza? Los defensores de derechos humanos deben dejar que el Estado garantice los derechos humanos de la gente honesta y trabajadora, como también estar pendientes del respeto de los derechos básicos de todo detenido. Por ello existe el Estado de Derecho, ¿no? Hay necesidad de tomar medidas fuertes ante tanta falta de seguridad ciudadana. Y me da su nombre, Ángela Sosa. Ángela es escritora especialista en derechos humanos y me adjunta su último artículo para mi ilustración. Bueno, antes de pasarle a los otros hondureños que quieren dar la cara, me gustaría el elemento que ustedes quieren decir en este instante, pero que como no se los he preguntado, los tienen ahí retenidos. Por favor, vamos con Dina. Creo que debemos trabajar la institucionalidad. Desde el golpe de Estado los pocos avances se nos vinieron abajo. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que aquellas personas que van ante la justicia, ante el Ministerio Público de denunciar, por ejemplo, una extorsión, para decir algo, las redes criminales inmediatamente están documentando que los están denunciando. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pasa también que hay falsos positivos. Llegan a los barrios pobres, hacen aquella redada de jóvenes, principalmente, que están ahí en esos operativos que está haciendo la policía y el ejército, y los tildan de que son realmente las bandas que están operando en esa comunidad sin el debido proceso. Y los acusan, hay toda una tríada ahí, fiscales, policías y jueces que llevan a esas personas a criminalizarlas sin seguir el debido proceso y sin tener las pruebas. Y nos ha constado a nosotros
también contra defensores y defensoras de derechos humanos. Igualmente, yo veo que la presidenta está alejada de las organizaciones de derechos humanos. ¿Quién? ¿La presidenta Castro? Sí, está alejada. No ha... Pero ha sido cercana con ustedes, pues. Pero si hubiera de sentar con todos y todas nosotros, las organizaciones de derechos humanos, para ayudarle en su plan de gobierno, tal como lo tiene ahí, que va a fortalecer los derechos humanos, y creemos que tenemos mucho que aportar en esta situación. En el caso de este tema de los estados de excepción, eso es grave, entonces tiene que asesorarse, tiene que estar con toda la población, con todos los sectores que puedan opinar de estas políticas, porque son como un secreto de Estado y cuando acordamos ya están implementadas. Entonces eso no es correcto, tiene que tomar en cuenta a todos los sectores de la población. ¿Tú querías decir algo, Wilmer? Claro, es importante, Renato, que en momentos como este, el llamado al Congreso Nacional para que podamos revisar el Código Penal de la Impunidad. Hay que reformar este código y si es necesario elaborar un nuevo Código Penal, pues habrá que hacerlo, porque esto sin duda alguna nos devuelve confianza y esperanza. Y por otro lado, el llamado que estamos haciendo a mantener un proceso siempre de transparencia para la elección de los próximos magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia. Esto es indispensable, un proceso que sea transparente y que el Congreso Nacional pueda seleccionar a los mejores hombres y mejores mujeres que van a estar al frente del Poder Judicial, sobre todo buscando esa independencia de los poderes del Estado y un sistema operador de justicia que responda a los intereses de la Constitución de la República y el respeto a las leyes. José Javier Acevedo. Yo sumaría este llamado que hace Wilmer respecto de la elección de los magistrados a la Corte Suprema al cambio próximo sobre el fiscal general de la República, a la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, que es una necesidad también y es un trabajo que debe realizarse. Y solamente llamar la atención sobre un comentario que hizo uno de los participantes que tiene que ver con olvidarnos del pasado. Yo creo que si nos olvidamos del pasado, estamos condenados a repetir los mismos problemas. Yo sumo en esto una felicitación al COFADE, que hoy está cumpliendo 40 años, precisamente de hacernos memoria, de hacernos recordar por qué no debemos permitir más violaciones a derechos humanos. De repente vamos a disentir en el enfoque. ¿Cómo yo entiendo a la gente que dice, ya dejen de hablar del pasado, hombre? Yo le entiendo desde esta perspectiva. Miren, ustedes llegaron al poder en una alianza con el Partido Salvador de Honduras porque la gente ya no quería el pasado en el gobierno. Entonces, por eso ganaron. Yo así percibo esos comentarios de la gente. La obligación de ustedes ahora, la obligación de ustedes ahora es no justificar la inoperancia en algunas áreas diciendo que el pasado les dejó completamente arruinado el país. Yo entiendo que la gente dice, den un paso cualitativo adelante para solventar todo lo malo del pasado. Y yo concuerdo con ustedes, no podemos construir presente y futuro si no entendemos el pasado. Pero la obligación ahora es no justificarme lo que no hago ahora mismo porque el pasado lo dejó todo enredado. Si para eso elige y cambia de gobierno uno, para que desenreden todo lo malo del pasado. Entonces yo entiendo a la gente que ese es el espíritu de la gente. Me parece que ese es el espíritu de la gente. También lo comprendo, solo para aclarar, creo que ninguno de nosotros somos parte del gobierno. No, y está bien que lo digan. Miren, está bien que lo digan porque miren este comentario que llega. ¿Cómo podríamos creer a unas organizaciones de derechos humanos ya orientadas a un partido político libre? Todos sus panelistas, al igual que los sindicatos, gremios, perdieron legitimidad por esta razón. Esta mujer ha apoyado causas que coinciden con Libre, pero ha sido una crítica de algunas políticas del partido en el gobierno. Claro. Dina Mesa, que es la presidenta de esta mesa de derechos humanos, Wilmer inclusive lo veo ejerciendo algunas críticas en el enfoque del trato a la niñez en este decreto que está a punto de aprobarse.
Así que... Renato, pero también pasa algo. Mira, uno puede entender estas apreciaciones de la población. Ese es el derecho que cada uno tiene y esa es su verdad y se queda con su verdad. Pero yo no puedo ser defensor de derechos humanos, yo no puedo defender los derechos de otros si no defiendo los míos. Y uno de los derechos constitucionales que yo tengo es a ser parte de cualquier partido político. Yo puedo integrar cualquier partido político. Yo nunca he renunciado por ser defensor de derechos humanos a aspirar dentro de un partido político. Ese es un derecho que uno tiene. Ahora, lo importante es ser consecuente, coherente entre lo que uno dice y lo que uno hace, por un lado. Y por el otro lado, a menos que hoy nos vieran en una posición en la que queremos venir a justificar absolutamente todo, porque hoy es un gobierno más afín a lo que pueden ser nuestras propias ideologías. Yo soy de los que creo, este plan de gobierno es construido con un enfoque basado en derechos humanos, y esto no lo puedo desconocer. Y yo podría decirte que nuestra aspiración es que este plan de gobierno se cumpla. Es más, yo pienso que se toman decisiones importantes en el país que van mucho más allá de lo que nosotros podemos ver hasta la punta de nuestra nariz, que se están tomando decisiones importantes que van a cambiar la vida de este país. Ahora, esas decisiones sin duda alguna van a repercutir en los intereses de muchos. A mí me llama muchísimo la atención ver hoy a una clase política que está en oposición política, que son tan contradictorios en lo que hicieron en los momentos en los que estuvieron dentro de la administración del Estado, y hoy están sacando absolutamente todas sus estrategias habidas y por haber para desestabilizar la actual administración de gobierno. Y yo creo que algo que debemos de tener claridad todos, sin mezquindad y sin egoísmo, más allá de cualquier partido político, más allá de cualquier interés o ideología, lo que nos interesa es la reconstrucción del Estado de Derecho, la recuperación de la institucionalidad pública, fortalecer la economía de este país, generar mejores condiciones para todas y todos. Pero mira, Wilmer, es que así es la oposición. Claro. La oposición, no digo que en cualquier parte del mundo, porque hay países que han avanzado en democracia que la oposición asume un rol diferente, pero la oposición en Honduras es esta que tú estás criticando. Tú dices, hay oposición en este momento encargada de desestabilizar el gobierno, pero yo te puedo decir también, en los años anteriores, cuando gobernaba Jo, Libre asumió una actitud en el Congreso que desestabilizó al gobierno. Ahí no habían ni sesiones. Cuando no hay madurez en la oposición política, estos son los resultados. Estos son los resultados, desgraciadamente, Wilmer. Vamos a la pausa y enseguida hay más hondureños que quieren dar la cara, que están dando la cara, y les vamos a mostrar la cara y su criterio. Así que después de estos consejos comerciales. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Revive la emoción con el Black Friday, el original. Última semana. ¡Apresúrate! A petición popular, 24 horas más del original Black Friday de La Curazao. Aproveche los precios más increíbles del año, hoy 30 de noviembre. Tenemos algunos mensajes. Es increíble que las personas de derechos humanos quieran oponerse a esta medida. Renato, el país está perdido en manos de los criminales. Se debe hacer fuerte para que se recupere el país. Debe de aprobarse cuanto antes el decreto de emergencia de seguridad y que los organismos de derechos humanos no se pongan a defender a los delincuentes, sino a la sociedad que está siendo aterrorizada. Si no, pregúntenle a los familiares del joven bombero que fue asesinado el día de ayer. Hola, buen día. Con todo respeto les digo cómo Honduras va a generar riquezas si no hay seguridad. Lo primero es seguridad, después se genera riquezas, y bajarle el sueldo a diputados, alcaldes, regidores, de todo. Pagarles primero a los doctores, enfermeras y maestros. Gracias, buen día. Se harán leyes que persuadan a cometer actos ilícitos. Dice, buenos días, Renata, no se puede ser tan blando con los delincuentes. Totalmente de acuerdo con las medidas de excepción a todo el territorio. Aquí en Choloma secuestraron a un empresario y pagó 3 millones. ¿Es esto justo? Nos comparte nuestro
televidente. Y por último, buen día. El problema de los centros de menores es que tienen adultos que cometieron delitos siendo menores y varios con procesos criminales también como adultos. No separan los menores que cometen delitos de menor gravedad con los que cometen delitos graves. Los jueces de niñez varias veces son asaltados en los centros de menores cuando les toca hacer visitas. El Estado debe separar menores con psicopatía de los menores que no tienen trastornos de personalidad. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Revive la emoción con el Black Friday, el original. Última semana, apresúrate. ¿Han percibido ustedes en buena parte los mensajes que la gente lo que quiere es represión, eliminar todo indicio de delincuencia, ¿verdad? Sí, hay una tendencia a la mano dura. Sí, sí. Pero justamente tiene que ver con la poca memoria que tenemos. Sí. Cuando nos recuerdan, cuando el gobierno del presidente Maduro, la mano dura era una política abierta, redadas todos los días, las poses del entonces ministro de Seguridad, con el montón de personas detenidas que nunca llegaban a los tribunales. Pero hay que decirle a la gente, José Javier, que el Estado se hará más fuerte en la medida que sea capaz de controlar a las redes criminales respetando el Estado de Derecho. El Estado se vuelve más fuerte y admirado. Miren, pero eso de tener que utilizar la misma violencia de los delincuentes para acabar con la violencia, esto se va a convertir, con la pobre institucionalidad que tenemos, en una orgía de sangre. Entonces, tenemos que decirlo, el Estado se hará más fuerte en la medida que combata estas redes criminales respetando el Estado de Derecho, es decir, las garantías. Que no se tomen la justicia por sus propias manos, pues, a no ser que sea en defensa de su vida. Entre un delincuente y un policía que cumplen con su deber, a mí me gustaría que se rehabilitara el delincuente, pero si el delincuente agarra la ametralladora para matar al policía, yo prefiero al policía vivo que anda haciendo las cosas por el bien del país. La idea es rehabilitar a los delincuentes. Así es que se van fortaleciendo los estados. El Estado de Honduras será más fuerte en la medida que combata esas redes criminales, pero sin violentar los derechos aún de los delincuentes. Así es que se le toma en cuenta a un país por Europa, por el mismo Estados Unidos. Así es que hay más cooperación. Así es que tiene más certidumbre el empresario de venir. Bueno, miren, voy con dos hondureños que quieren dar la cara y muchas gracias por esperarnos. Fabricio Borjas y Roy Tábora. Así que comienzo con el primero que estampó su cara aquí en la pantalla. Don Fabricio Borjas. Adelante, buenos días. Buenos días, Renato. En realidad me dieron mi segundo nombre y mi segundo apellido. Yo soy Guido Eguigure, subsecretario de Protección de la Secretaría de Estado de Derechos Humanos. Quiero decir que como Secretaría entendemos el estado de excepción que se ha decretado y compartimos la preocupación que muchos sectores han expresado. Sabemos, por supuesto, que irremediablemente nos remitimos a los estados de excepción que tuvimos en las décadas de los 60, 70 y más cercano en el tiempo durante el golpe de Estado y después del golpe, ¿no? Estos estados de excepción siempre se aplican en esos momentos de manera indiscriminada y por supuesto para reprimir las expresiones de protesta popular que son legítimas. Este estado de excepción siempre mantiene las garantías de respeto a los derechos humanos. Nosotros estamos preocupados porque no podemos obviar que venimos saliendo de una época oscura, ¿no? Y esta época que está asignada por la irrupción del crimen a todo nivel, bueno, ya no es necesario decirlo, pero el crimen llegó al más alto nivel del país. Por lo tanto, tampoco se puede obviar que este nivel de crimen puede desaparecer de la noche a la mañana. Por lo tanto, este estado de excepción responde a una situación, a una evaluación que ha llegado a la conclusión de que es tan crítica la situación que es necesario entonces establecer este estado en el que permita entrarle a este problema que es muy grave. Este estado de excepción nos preocupa porque
sabemos, una persona de las panelistas lo dijo, persisten ciertas prácticas, ciertos procedimientos que muchas veces están alejados de los estándares de derechos humanos. Por lo tanto, nuestra preocupación va en la línea de estar vigilantes, ¿no? Y estamos articulando con organizaciones en los territorios, también organizaciones de derechos humanos, porque estamos respondiendo a algunos hechos que se han dado en los últimos días en los que se ha visto involucrada la fuerza policial. Nosotros estamos siguiendo estos casos, estamos tomando las medidas que desde nuestro mandato podemos tomar y estamos exigiendo las responsabilidades que deben tomarse contra estos actos. Estamos indudablemente en una transición de un Estado, como digo, que llegó a un nivel de crimen hasta el más alto nivel, hacia un Estado de Derecho en el que debe construirse bajo los estándares de derecho. Ya lo mencionó Wilmer, hay una tradición de uso de la fuerza que no proporcionalidad, de apego irrestricto a los derechos humanos, que debemos combatir, y no podemos olvidar el pasado, como dijo Javier también, en el sentido de que a pesar de que muchas organizaciones de derechos humanos trabajaron hasta el cansancio por décadas, incluso educando en derechos humanos a fuerzas del orden, y esto fue obviado el día del golpe de Estado. Nosotros trabajamos también en esa línea y estamos vigilantes, vamos a trabajar incansablemente para garantizar, defender y promover los derechos humanos de la población, y cualquier evento que ocurra, lo que está al alcance de nuestro mandato para que se investigue, se enjuicie y se castigue a responsables que al amparo de este estado de excepción puedan violar derechos humanos de personas en cualquier lugar del territorio del país. Bueno, lamentablemente ya no tengo tiempo para Roy Tábora, Roy, pero te prometo en el próximo programa que des la cara. Hoy el tiempo se me ha terminado. Palabra clave, ya muy breve todo, palabras claves en este momento histórico. Bueno, las decisiones que tome el gobierno para poder combatir el crimen en Honduras y la violencia, vamos a respaldarlas siempre y cuando estas decisiones tengan un enfoque basado en derechos humanos, y yo solicito a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, a UNICEF, a la Secretaría de Derechos Humanos y otros organismos internacionales que puedan emitir su opinión a partir de algunos elementos que tiene esta propuesta para que puedan ser reconsiderados por el gobierno. Bueno, les consumió los otros segundos, Wilmer, a ustedes. Voy a la pausa.